Tal vez este sea el video que más me he resistido a grabar. ¿Por qué será? ¿No? Siguiendo un poquito la imagen de la presentación, hoy vamos a hablar sobre sincronicidad. Sincronicidad es un concepto de la psicología analítica de Jung. Carl Gustav Jung es un médico psiquiatra suizo que desarrolló, entre otros, el concepto de sincronicidad, arquetipos, inconsciente colectivo, y habló muchísimo sobre los símbolos. La psicología de Jung se le llama psicología analítica, y yo dediqué un año de mi vida en Barcelona a estudiar sobre la psicología analítica de Jung. Esto hizo que redescubriera, ¿no? Este viaje fascinante que hizo que despertara en mí la pasión por la psicología. Pues la historia es que hace tiempo una exalumna, querida amiga, me hizo llegar este libro en un intercambio de libros, ¿no? A ver si se alcanza a ver, ¿no? Las coincidencias necesarias, la sincronicidad en los encuentros que nos transforman. Entonces ya tenía yo tiempo, esta presentación ya tiene meses, pero no había yo grabado el video, ya lo había yo prometido a algunas personas y aquí está. Hoy vamos a hablar sobre sincronicidad. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Y vamos a hablar también sobre la teoría del caos y los fractales. Es otro tema que a mí me gusta mucho, que también estudié en ingeniería y que se relaciona de una manera misteriosa, ¿sale? Entonces vamos a empezar. Lo primero es la sincronicidad. Es una palabra que utilizamos cotidianamente para hablar cuando dos eventos coinciden simultáneamente, ¿sí? Algo tiene que ver, pero el significado es un poquito diferente, ¿sí? Sincronicidad no es un concepto científico, tampoco es algo mágico, misterioso, ¿no? Que sucede de manera inexplicable, ¿no? Es un concepto psicológico que tiene que ver con el inconsciente, ¿sí? Tiene que ver cómo funciona nuestra psique desde la psicología analítica, ¿sale? Bien. Entonces, lo primero es una pequeña definición de sincronicidad, ¿sí? La sincronicidad es cuando dos eventos suceden de manera simultánea, ¿sí? Estás hablando sobre un tema, como le pasó a Jung, y de repente en la ventana justo estás hablando sobre un escarabajo y en la ventana, ¡pum!, choca un escarabajo, ¿sale? Esto le pasó a Freud, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Dijo que iba a volver a suceder y volvió a suceder. Entonces parece magia, pero no lo es. Es cuando dos eventos tienen una significación especial, ¿sale? El segundo punto es que no hay una relación causal entre ellos, ¿sí? Hay una gran confusión en este tema porque causal quiere decir que uno lo provoca, ¿sí? Es decir, yo llamé al escarabajo para que viniera y tocara la puerta. Esto es causal. Causal quiere decir yo, causa, genero un efecto, ¿sale? Entonces, ojo, porque este tema, ¿no? Por eso pongo ahí la imagen, ¿no? Del decreto, las vibraciones, se confunde mucho con la sincronicidad y creo que es por eso que me había yo resistido a este tema, porque no me gusta crear confusión y tampoco quisiera, ¿no?, que el concepto se utilice como un apoyo, ¿no?, a estos conceptos del decreto, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin relación causal quiere decir que no es algo que yo cause, ¿sí?, de manera científica, ¿no? Cuando hablamos de científico es yo empujo y la pelota se mueve, ¿sí? Esto quiere decir causal. Y el tercer punto es que en la sincronicidad adquiere un significado especial a la persona, ¿sí? Entonces, dos eventos que no están relacionados casualmente, o sea, es decir, aparecen sin una causa, ¿sí?, pero tienen un significado especial para alguien, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más sobre esto, ¿sale? Entonces, esta es la aclaración. Nadie en la ciencia moderna puede confirmar la acción del psiquismo sobre los elementos naturales. Ojo, nadie ni nada en la ciencia moderna puede confirmar la acción del psiquismo sobre los elementos naturales. Para mí es muy importante porque esta idea
de que si tú lo vibras, si la energía, si lo decretas, puedes hacer que el mundo se modifique. Habla sobre esta idea de que el psiquismo, nuestra mente, las ideas, la mente es tan poderosa que puede modificar los elementos naturales. No hay una sola evidencia científica sobre esto, ¿sí? Entonces es importante, no estoy diciendo todos los que dicen eso mienten, estoy diciendo no hay ninguna evidencia, entonces no deberíamos de, en mi opinión, es un error basarnos en algo que no tiene un fundamento científico, ¿sale? Y no tiene un fundamento pues de ningún tipo, ¿sí? Desde el punto de vista de la psicología es una idea peligrosa, ¿sí? Puede resultar muy práctica, muy empoderante, pero es peligrosa, ¿sí? Me he cansado de repetir esto. Si tú crees en el decreto, en el poder de la mente, la autosanación y todas estas cosas, no te estoy diciendo tíralo a la basura, ¿sale? No tengo la autoridad ni me atrevería yo a hacerlo. Lo único que estoy diciendo es cuidado, porque desde el punto de vista psicológico puede ser peligroso, ¿sí? Entonces, si me sigues, pues ya habrás visto todo lo que hablo sobre este tema. Pero en el libro menciona esta frase y por eso la puse textual, ¿sí? Dicho esto, vamos a iniciar, ¿sale? Entonces, hablando de acausalidad, nosotros traemos una historia positivista, científica de muchos años, ¿no? Muy importante, donde la ciencia y el desarrollo científico, el método científico sobre todo, ha sido el que ha regido pues los últimos años, ¿sí? A partir de Descartes, Kant, ¿no? Y todos los avances científicos, sobre todo en física, nos han llevado a un desarrollo excepcional en la sociedad, en las sociedades humanas, digamos, ¿no? En los avances en la medicina, en la electrónica, en toda la tecnología, ¿no? En la industria, han hecho un avance excepcional de la ciencia. Toda la ciencia está basada en causa y efecto. El método científico es causal, ¿sí? Si es un tema nuevo para ti, te recomiendo que leas un poquito sobre esto, porque es muy importante entender la diferencia entre un sistema causal y un sistema acausal. Casi todas las enfermedades psicológicas y el sufrimiento humano tiene que ver con un mal manejo de lo causal, ¿sí? La ciencia aplicada a la psique normalmente nos lleva a limitarnos, y el limitarnos nos hace infelices y muchas veces sufrir y a veces padecer algún trastorno psicológico, ¿sí? Bien, entonces la acausalidad tiene que ver con todo este tema que no es la ciencia tradicional positivista, como estas nuevas corrientes que también son científicas, como la teoría del caos y los fractales, ¿no? Y el azar, ¿sí? El azar es muy importante en el tema de sincronicidad, porque la sincronicidad es algo que sucede sin una causa. Cuando no hay una causa, ¿sale? Es un tipo de azar, ojo, es un tipo de azar, ¿sí? Que da sentido a nuestra psique, ¿sale? Y no hay una causa, pero sí hay una finalidad. Los eventos sincronísticos, desde el punto de vista psíquico del inconsciente, apuntan a una finalidad. Y esto es de lo que quiero hablar hoy. Esto es lo importante desde el punto de vista de la psique. Aquí es donde está nuestro proceso de individuación, nuestro descubrimiento, los grandes aprendizajes que la sincronicidad tiene en nuestra vida y en nuestra salud mental, ¿sí? Y por último dice que responde a una meta del inconsciente. No hay una causa, pero sí estas acciones del psiquismo responden a una meta del inconsciente. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya platicaré un poquitito sobre esto, pero el inconsciente en términos generales es mucho más amplio que nuestra parte consciente. Nuestra parte consciente, que somos nosotros, es esa pequeña parte con la que nosotros nos identificamos, ¿sí?
Voy a ponerles aquí una imagen que viene acá en el libro, ¿sale? A ver si lo alcanzan a ver, ¿sale? Entonces, hay como una serie de esferas, si las alcanzas a ver, ¿sí? En estas esferas viene el sí mismo o el inconsciente, ¿sí? Y después de ahí viene una serie de complejos, ¿no? Es un término técnico, pero por ahí ves el yo, ¿sí? El yo, desde el punto de vista psicoanalítico, y no solo psicoanalítico, también filosófico, es una construcción. El ego, el yo, el self, la estructura del sí mismo, es una construcción que cada uno de nosotros tiene. Y esta construcción a veces se confunde con el todo. Hay algo mucho más amplio, que es el inconsciente, ¿sí? Que puede resultar abrumador, incomprensible, abrupto, temeroso, potente, desbordante, ¿no? Imagínate que el mar es el inconsciente y el yo es una pequeña barca donde nosotros estamos parados, ¿sí? Esa pequeña barca nos puede dar la sensación de tranquilidad, nos puede dar la sensación de seguridad, de control, ¿sí? Esa es una construcción que necesitamos para vivir. Pero hay un mar inmenso, ¿sí? Que puede ser a veces demasiado desbordante para nosotros, que es el inconsciente. Sin embargo, en el inconsciente hay muchísimo material de crecimiento para esa pequeña isla que somos nosotros y que somos el yo, ¿sale? Entonces, en el libro habla sobre la sincronicidad porque estamos acostumbrados a hablar del inconsciente. Todos hemos oído hablar de Freud, del inconsciente y de los sueños, ¿no? Y cuando soñamos, el lenguaje onírico, que es el término más rimbombante, ¿no? Pero los sueños tienen un lenguaje que no es causal, no sigue esas reglas. Soñamos cosas raras, extrañas, aparentemente sin sentido. Esos sueños no tienen una causa como tal, pero sí tienen una meta o una finalidad desde el punto de vista del inconsciente. Si tú vas a psicoanálisis o en Gestalt o en muchas otras corrientes, se trabajan los sueños desde diferentes ángulos para descubrir esa meta, ¿sí? Ya que el inconsciente tiene mucho más material que el yo, ¿sí? Una manera de crecimiento y de desarrollar nuestras potencialidades es conociendo, aprovechando y aprendiendo del inconsciente, ¿sale? Entonces los sueños, dice, es cuando la forma simbólica del sueño no se da a entender, ¿sale? En el sueño es donde nosotros estamos acostumbrados y hay muchos símbolos y muchas cosas que no entendemos, ¿sí? Este es material del inconsciente. Sin embargo, en la sincronicidad, Jung, ese es uno de sus aportes, dice, también hay material del inconsciente. No solo tienes que estar dormido para acceder al inconsciente. Decía Freud que la vía regia al inconsciente son los sueños, ¿sí? Si tú quieres adentrarte en el mundo del inconsciente, los sueños son una de las maneras. También está los lapsus, ¿no? Cuando se nos escapa algo, las bromas, ¿no? Y Jung dice también está la sincronicidad, ¿sí? Dice, en la sincronicidad existe un despliegue de detalles simbólicos bajo la forma de sucesos cotidianos. Entonces, en estas pequeñas coincidencias y azares del destino, es a lo que Jung le llama sincronicidad, y dice, en esos pequeños detalles hay parte de nuestro inconsciente, ¿sale? Entonces, esto es muy importante porque cuando hablamos de sincronicidad, por eso les decía, es un concepto psíquico, estamos hablando del inconsciente, ¿sale? Bien, con esto voy a terminar. Voy a hacer varios videos, de hecho son 1, 2, 3, 4 videos, ¿no? Voy a hablar, ahorita es qué es, después hablaré cómo funciona la sincronicidad, después voy a hablar sobre el caos, complejos y arquetipos, y vamos a terminar un poquito con símbolos, ¿sale? Entonces, dice acá, no es un regalo mágico, solamente sucede en periodos de mucha tensión. En periodos de transición, el inconsciente está mejor dispuesto, ¿sí? ¿Qué nos está queriendo decir? La sincronicidad para Jung funciona de esta manera. Cuando el inconsciente está tranquilo, ese mar gigante está calmado, ¿no?
no hay mensajes. Nuestros sueños soñamos poco, con poco contenido, ¿no? Y la sincronicidad prácticamente no aparece. Pero cuando hay momentos de transición, de tensión y de cambio, este mar calmado se vuelve un mar embravecido. Y entonces el inconsciente empuja para hacerse presente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahí tiene que ver mucho con toda la dinámica del inconsciente, pero hay muchos mensajes, ¿sí? Hay una necesidad, digamos, del inconsciente por expresar y dar contenido y material a esa pequeña isla que es el yo. Cuando nuestro yo se queda demasiado fijo y desorientado, digamos que perdemos un poquito la brújula. Nosotros somos mucho más. Sin embargo, el que lleva el control y el timón es el yo, es esa pequeña barca, ¿sí? Cuando esa barca pierde el rumbo, el inconsciente se encarga de hacerse presente. ¿Por qué? Porque también somos nosotros. En ese inconsciente hay mucho contenido relevante para nosotros, ¿sí? Entonces, cuando hay cambios, cambiamos de residencia, cambiamos de escuela, cambiamos de pareja, cambiamos de profesión, cambiamos de trabajo. Normalmente son periodos de transición donde el mar se agita y hay muchísimos mensajes y contenido, ¿sí? Entonces, la sincronicidad se hace presente en esos momentos y ahí es donde debemos aprovechar porque, como dice la parte de abajo, es donde se activan los temas de nuestra vida. ¿Sale? Entonces es una gran oportunidad para trabajar los grandes temas de nuestra vida. Muchos de nosotros, hoy está muy de moda hablar de propósito, ¿no? ¿Qué venimos a hacer en este mundo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Entonces, aunque es una pregunta que nunca terminamos de responder, pero siempre podemos avanzar y es fantástico irnos descubriendo. Y el inconsciente es una de las maneras, uno de los recursos que tenemos más poderosos y más fantásticos para encontrar y redescubrir y resignificar estos temas de nuestra vida. Aquí lo vamos a dejar por el momento. Si te está gustando el contenido, y sígueme en el próximo video.